Las luces, las cámaras, los micrófonos, la conducción. Este es mi contexto. Hoy vamos a conocer el contexto de Yendel Abril Espíndola, una mujer trans. Hola Yendel. ¿Cómo estás, Marisa? Placer tenerte acá, me encanta. Increíble volver a verte, feliz. Inaugurando esta nueva etapa, Inaugurando ¿no? este nuevo 2021. etapa, sí, este espacio muy lindo y donde vamos a compartir muchísimas información y muchísimas cosas juntas y vamos a atravesar muchas experiencias e historias. Esa es la idea, educar, informar, transmitir. Así que bienvenida entonces. Bueno, contame, para la gente que no sabe o que no está bien informada todavía, ¿qué es ser una mujer trans? Bueno, ser una mujer trans o ser un varón trans, ¿no? Porque significa que tu identidad no es la que te asignaron al nacer. La asignación al nacer, es decir, varón o mujer, bueno, una se identifica contraria a tu genitalidad y sobre todo a los mandatos, a la perspectiva de género impuesta, ¿no? Por un contexto. Entonces a eso lo llamamos expresión de género. La expresión de género tiene que ver con lo masculino y con lo femenino, con el hecho de rosa para las nenas y el azul para el nene. Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural que tiene que ver con el pantalón, con la pollera, con el autito, con la muñeca. Entonces creo que, bueno, nos define, nos determina desde ese lugar. Entonces, bueno, la identidad tiene que ver básicamente en este contexto, en esta cultura, es con esto. Lamentablemente tenemos que presentar una mujer trans. Sí. No debería ser así. No debería ser porque debería ser mucho más naturalizado, pero... Como personas, todos somos claro, personas. Sí. Pero bueno, tiene que ver con eso, con una identidad diferente a la que vos nacés. La identidad se va construyendo, por supuesto. Es una construcción que es desde la infancia. ¿Cómo fue lo tuyo, ¿no? Tu historia? ¿En qué momento vos sentías, ya fue una condición desde que naciste, que sentís que desde que naciste fue un momento puntual, o decías, me siento distinta, me siento rara, o no sabías lo que te estaba pasando? Claro, ¿A qué edad y cómo fue eso? Bueno, la historia de la mayoría de las personas es totalmente diferente una de otra, pero en general casi siempre comienza en la niñez. En mi caso, voy a ser más puntual en mi caso, que sí comenzó en la niñez, a la temprana edad, 3 o 4 años, donde uno tiene ciertos sueños recurrentes, ciertas, no comportamientos, sino ciertas formas de enfrentar la vida, de ser un poco más sensible quizás, ¿no? Entonces, bueno, de pronto empieza a los 3 y 4 años, donde uno ya empieza a saber por qué, porque ahí nos empieza a molestar nuestra identidad. Ya sentimos, yo tenía 4 años y ya lloraba porque no quería mi nombre y le decía a mi mamá que no me digan hacer el jardín, pero mi mamá tampoco entendía y yo tampoco qué pasaba. Ahí está, no entendías lo que te estaba pasando. No entendía porque era una criatura que lo único que sabes es que te está molestando tu identidad, tu nombre, el nombre percibido, y que sabes que ese nombre está emparentado con otras personas que tampoco te sentías identificada, que eran chicos, varones. Entonces ahí es donde comienza todo, ¿no? Es decir, si yo no me sentía así, me sentía como una nena, ¿por qué tengo que estar en este grupo? Y casi siempre en los jardines y en los sistemas educativos están poniéndonos de un lado los nenes, las nenas y demás, el rosa, el verde, el celeste. Bueno, ahora ya hay un poco más de variedad, quizás hay más apertura, pero vamos hacia una mejor sociedad, falta muchísimo aún. ¿Considerás que, o cuál es el rol que cumplieron tus padres en ese momento? ¿Ellos tuvieron algo que ver con esta identidad que vos querías tener? Mis padres quizás nunca percataron en esos momentos, en ese contexto, no había perspectiva de diversidad, no existían colectivos, no existían luchas nacionales, provinciales, más que nada quizás en Buenos Aires existían los primeros movimientos, pero eran muy chiquitos, o sea, ni siquiera podíamos pensar con una ley o pensar con un proyecto de ley, o sea, en absoluto, no se hablaba de igualdad de género, no se hablaban ni siquiera de temas sensibles que hoy en día lo estamos naturalizando y en esos momentos realmente eran otras las perspectivas que había. Entonces, imagínate que muchísimo menos se van a fijar en la perspectiva que pasaba con una criatura que tiene un comportamiento. Claro. Para ellos era como que yo estaba jugando, estaba buscando, estaba jugando, como que era lúdico. ¿Cuándo fue el momento en que ellos dijeron, bueno,
esta es la identidad que ella quiere tener. ¿La aceptaron o no? ¿Trataban de modificarlo? Sí, ¿O te apoyaron? Bien, perfecto. Lamentablemente yo tuve una infancia robada, no pude tener una identidad de género de niña porque hoy en día existen niñas trans y niños trans. Pero hay un acompañamiento de profesionales, hay material, hay investigaciones, avanzó muchísimo a nivel global, ¿no? Lo que es los temas referidos a personas trans. Pero sinceramente en esas épocas, había una infancia que fue en la época de los 80. Había una especie de resistencia a las diversidades y era como parte de, inclusive hasta una enfermedad, porque de hecho era una enfermedad y imagínate, no solamente el hecho de ser homosexual ya era una enfermedad, imagínate si encima eras una mujer trans, que en esa época era, no sé qué palabra usaban, para todos directamente era puto, englobaba todo. Y tortillera englobaba todo, no había varón trans, no había tortillera y puto, no había otros tipos de perspectivas. Y eran mal vistos y discriminados. Los conceptos eran eso, o sea, el del momento. No solamente discriminados, sino había mucho desprecio, mucha segregación, mucha crueldad. El humor estaba basado, el humor nacional nuestro está basado prácticamente en la burla hacia las diversidades, hacia las mujeres. Así que también tenía que ver con todo un folclore, ¿no? Porque no solamente teníamos que lidiar con el hecho de no tener oportunidades, de no tener leyes, de no tener un acompañamiento, sino que también estábamos profundizando la problemática con el humor y con, ¿no es cierto?, con todo lo que conllevaba eso, ¿no es cierto? Sé que fue una niñez con bullying, con discriminación. En mi caso, yo tuve la suerte de ir a una escuela donde mi escuela fue la Escuela Colón, número 7, ahí en Calle Francia. En mi escuela, mis compañeritos eran muy amorosos y fuimos como hermanos todos. Pero en algún momento vos te vestías distinta. Mira, no pude hacerlo de niña. No Por pudiste. eso yo lo que hacía era, cuando iba a los baños, me acuerdo que tenía 6 años, esperaba que todos los chicos entren al salón y cuando ellos entraban dentro del aula, yo recién ahí iba al baño, porque me daba vergüenza que haya niños dentro del baño, entonces, pero no sabía por qué me daba vergüenza. O sea, imagínate, y no tenés, es algo que sale y que no sabes por qué una criatura. Y primero revisaba los baños porque y si no había un nene esperaba que salga y cuando salía entraba recién al baño. Era el baño de nenes, pero al menos yo me cercioraba que no había nadie. Entonces, bueno, esas cosas son inexplicables de la identidad, porque ahí te das cuenta que uno está atravesando identidad de género, pero nadie lo sabía. Yo eso lo conté más de grande, pero eso era como un secreto mío, inclusive. Cuando vos dijiste, esto es lo que me pasa, esto es lo que soy y esto es lo que quiero ser. Y lo que pasa es que imagínate que son muchos años en esa situación, de ir a los baños cuando el recreo tocaba, y que te reten y demás, y que nadie prestaba atención a qué pasaba. A pesar de eso, Jugar con los nenes. claro, a pesar de eso, yo por ejemplo no era esa persona que solamente jugaba con nenas, sino que jugaba con nenas y nenes. Siempre fui como muy abierta. Sí, muy abierta. Muy Jugar libre. con chicos y chicas nunca tuve eso de que. Pero sí me sentí una nena, pero no lo podía decir porque sabía que estaba mal y no sabía por qué. Porque yo escuchaba a los adultos, personas adultos, hablar muy mal de las diversidades. Entonces decía, oh, yo tengo que ser parte de las diversidades y tengo que estar de ese lado. Entonces no querés, es algo que te da un vértigo, te da mucho miedo salir. Hasta inclusive pensás en el suicidio en la adolescencia. Ajá, ese es un tema delicado, ¿no? Sí, Porque muchos sí, chicos sí. que nos están viendo deben estar sintiéndose identificados y bueno, un porcentaje importante de suicidios tiene que ver con, más allá de los problemas que ellos tienen, con el tema de la diversidad. Sí, sobre todo en lugares, en ciudades más chicas, en todos lados, ¿no? Pero en ciudades más chicas donde es mucho más fuerte también el hecho de la mirada social, porque la gente está al ser menos población, es mucho más fácil estar controlando lo que hacen cada uno. Entonces, como dicen, infierno, pueblo chico, infierno grande, y bueno, tiene que ver con eso y hay muchos suicidios en lugares más pequeños también que tienen que ver con las diversidades, porque vos decís, un adolescente, 13, 14 años, ¿por qué se va a quitar la vida? Tenía toda una vida por delante, un adolescente bello, bonita, una niña, niño, y nosotros sabemos por qué. Porque es tanto el vértigo que te da, tanto el odio de la gente adulta hacia criaturas, porque la gente quiere ofender criaturas, quiere ofender adultos cuando habla acerca de la diversidad o se burla acerca de alguien de la diversidad.
pero no piensa que hay criaturas mirando, escuchando. Eso es lo que pasa. Bueno, contame un momento en que te convertiste en la Yendel divina que sos. Bueno, así como que convertirme, me hubiese encantado hacer como la Mujer Maravilla y dar una vuelta y convertirme directamente. Bueno, todos quisimos ser la Mujer Maravilla. Pero fantástico, pero ojalá hubiese sido una conversión, pero es un proceso, es una transición, por eso nosotros hablamos de transición. Transicional. Es una transición que se da desde la infancia, pero... la gente dice convertiste como que es algo que... Pero muy bien, esto, porque todo el mundo le dice convertir. Está muy bien que lo hayas dicho, porque en general es como una pequeña reconceptualización de lo que estás diciendo, pero se trata de una transición. Entonces hablamos de, en vez de usar transformación o convertir, transición. Entonces, bueno, en general nosotros transicionamos desde la infancia, nuestra estructura psicológica, está basada en unas conductas que tienen que ver con nuestra identidad, cada cual con la identidad que le corresponde. A veces son nenes trans y nenas trans. Ya te digo, depende del contexto de la época, existen o no acompañamientos. En este caso, hoy en día podemos festejar que hay un acompañamiento a las infancias y es otra de las perspectivas que hay en ciudades, por supuesto, en ciudades más chiquitas o en pueblos todavía no está aceitado. Entonces por eso hay mucho por trabajar aún. Claro, entonces, pero por vos, eso, puntualmente, ¿cuándo dijiste quiero tener cabello largo, me voy a vestir? Bueno, a los 12 años. A los 12 años yo empecé a dejarme el cabello largo, porque aparte empieza la pubertad y cuando en la adolescencia empiezan los deseos. Entonces los deseos tienen que ver ya con algo que tiene que ver con tu cuerpo, con el deseo del cuerpo. Porque mientras sos una criatura, o sea, vos querés la identidad, tu tema es la identidad, no es lo sexual. Cuando dice, bueno, son chicas trans, piensan en algo sexual. Es más, la gente lo emparenta prostituta, consumo, o sea, pornografía, todo eso, porque realmente lo primero que te asocian es con eso. Entonces, sinceramente, ni siquiera se percatan que somos criaturas que nos vamos desarrollando y que no es que primero somos gay, después nos transformamos en transformista, después drag queen, después mutamos a trans. No, esto es algo así, sos siempre una niña trans, vas haciendo tu desarrollo hasta que logras ser la mujer que quieres ser, nada más que eso. Pero bueno, cada cual por supuesto tiene su vivencia a sus tiempos, a sus momentos, depende del contexto. También tiene que ver lo económico, tiene que ver lo hormonal, porque hay personas que por ahí prefieren hacer un tratamiento hormonal desde adolescentes, hay personas que no lo prefieren, que prefieren solamente hacerlo de manera natural, y creo que todo es variado, pero todo tiene que ver con la diversidad y todo tiene que ver con una construcción real, ¿no es cierto? Así que bueno, yo a los 12 comencé, y de ahí en más, como, bueno, yo escucho música heavy metal, escucho metal, soy metalera, me tocó ser metalera. Entonces bueno, yo escucho de chiquita metal. Entonces, ¿qué pasa? En esa época era mucho el pelo largo, los pantalones ajustados, bueno, los detalles, entonces los aritos, todo eso. Entonces no me costó demasiado transicionar, pero yo tenía 12, 13 años, ya tenía el pelo largo, pantalones ajustados, ya estaba, es una nena a los 13 años, 14. Así que ya tenía noviecito, 12, 13 años, yo tenía noviecitos y todo. Enamoradiza. Muy enamoradiza, pero bueno, es como que era más platónico, así como que besitos y nada más. No era, yo digo, ahora capaz que hubiese cambiado todo, pero en esa época éramos más inocentes y bueno, con unos besos nos conformábamos, nada más que algunas cositas, pero hasta ahí nomás. Pero estuvo buena, no fue algo muy traumático. ¿Usted que tuviste una adolescencia? La adolescencia, en realidad, más que nada fue cuando terminó la niñez y cuando empezó ya entre los 13, 14 años hasta los 18, 20, ahí empezó lo más difícil, porque ahí empieza el enfrentamiento a los padres, porque hasta que vos lo podés ocultar, que tus padres piensan, bueno, usa el pelo largo, sé yo, escucha rock, ¿entendés? Como que bueno, todos andan igual, en esa época los chicos en general todos usaban el pelo largo, o sea que era como que pasaba desapercibida, pero cuando tu identidad ya se estaba reafirmando entre los 14 y los 17 años, ahí empezó el lío, ¿entendés? Porque yo ya, mis primeras bombachitas a los 14 años, mis primeros delineadores a los 15, y ya para mí yo ya no daba más, porque mi identidad ya no daba más, tenía que salir. Y por eso lo sufrí mucho. Y ¿Qué es lo que más te costó en ese momento? Y me costó el hecho de que no era controvertida, era una persona muy introvertida, muy tímida,
aún me quedan resabios de eso, porque he pasado por cosas difíciles y hay veces que me nublo, me quedo pasmada y hay veces que fluye todo, pero personas de nuestra etapa han pasado muchas violencias. Las personas quizás de esta generación, bueno, tienen otro actuar porque han crecido con leyes, vienen con todo aceitado. Nosotros nos costó cada paso que dimos. Yo veía morir mis compañeras, veía morir amiguitas de la infancia. A la vuelta de mi casa, una nena trans se suicidó a los 11 años. O sea, sabíamos que íbamos a ser nenas trans. Y bueno, éramos 3 nenas que nos juntábamos y 2 seguimos vivas. O sea que sé lo que es el suicidio por identidad de género. Y ir a buscarle que ya no esté más porque no pudo seguir sobreviviendo, ¿no?, a las presiones. Entonces, como te venía diciendo, fue entre los 14 y los 17 donde yo me enfrento a mis viejos, porque nosotros veníamos de países religiosas, cristianas evangélicas, claro. Y en la iglesia era como muy terrible el hecho de ser una mujer trans, porque no solamente era la homosexualidad, era que era terrible, sino que encima transicional, encima si querés ser una chica, era como más en esa época, que era el 90 y pico. Entonces, bueno, sufrí mucha agresión por parte de pastores de la iglesia, donde me decían que yo venía atada del vientre de mi mamá y que venía con un demonio atada del vientre de mi mamá y que yo había nacido como para destruir a mis padres y siendo 12 años, como una criatura, no podés hablar de esa manera y decirle que a los 12 años que vos sos la culpable de todo eso y que te vas a morir joven, que vas a tener una vida infernal, que te va a ir mal en todo. Cuando tenés 12 años, bueno, podés tirar esos mensajes. Entonces fue como una especie de terrorismo religioso que hicieron conmigo. Y estuve varias veces con esas terapias de shock que me hacían en la iglesia. Y bueno, mis padres por ahí estaban de acuerdo porque repetían todo lo que me decían. Tremendo, llegar a tu casa y decir, mira... De hecho, lo sufrí hasta los 27 años, todo eso. Muchísimo. A toda esa, a 27, 29, donde maldiciones todo el día, desearme la muerte continuamente. Para mí era como la vergüenza, común. ¿no?, de la familia. Era común el hecho de que me digan cosas de esa manera. Mis viejos me amaban de su manera, pero al no comprender pensaban que ellos mismos, humillándome, discriminándome ellos, ambos podían llegar a que yo cambie de parecer, como que lo mío era un capricho, un capricho, una moda, algo como que tenía una amiga así, le copié a mi amiga, no tenía que ver con eso, pero porque la religión estaba tan basada en ellos que pensaron que era eso. Yo creo en Dios, por ahí no creo en las estructuras de las instituciones, pero sí creo en Dios. Las instituciones tienen, tienen y sí, porque la estructura te segrega, la estructura divide, la estructura es un negociado, es como un megamercado, es como el Walmart, Easy, es como que cada cual tiene sus productos y bueno, está bien, es consumo, es capitalismo, es entendible, pero hace mucho daño. O sea, yo el mensaje que es Dios no me pudieron quitar la fe, que eso es lo más grande que he tenido en mi vida, que es la fe. Y bueno, yo de hecho soy fiel creyente en Dios, pero no practico religiones ni nada de eso, pero es mi fortaleza para todo mi camino, fue mi gran fortaleza. Yo le dije al pastor de mi mamá en su momento, usted no me va a hacer que Dios no me ame, Dios me ama y yo lo amo a Dios, así que me va fantástico y yo soy feliz. Así que usted haga lo que haga, diga lo que diga, a mí no me interesa. Qué tan agresora y valiente para esa. Y enfrentarme al pastor y donde los echó de la iglesia, dijo, usted se va de la iglesia y usted también se van de la iglesia, y yo pero yo no me quedé ahí encima. Le dije que alguien tenía que pagar por esas vidas, de un montón de vidas de personas de la diversidad, y que ellos iban a tener que pagar ese daño que habían hecho a nivel universal. Así que no veían las horas de que cada uno de ellos pague lo que habían hecho, el daño que habían hecho, porque eran muchas criaturas y muchas familias condenadas. Entonces, bueno, yo sentí de decirle ese mensaje, de dejarle esa responsabilidad. Así que, bueno, nada, fue la verdad que muy transgresor de mi parte, pero inclusive me acuerdo que me encomendé a Dios ante él y todo, y me enfrenté a él. Pero no me iba a quitar la fe, no me la quitó nunca.
Nunca te la quitan. Y de hecho también no es bien visto el hecho de que una persona de la diversidad crea en Dios también. Es obsoleto, es cursi. Pero creo que la diversidad también tiene que entender que es diverso todo. Entonces, así como yo comprendo claro, que hay gente que no, que tiene una idea, una religión o lo que sea, y acepto todo, entonces la verdad es que está bueno que también haya una mirada diferente. Mujer trans, creo en Dios, tengo mi postura, y bueno, y después más adelante hablaremos de otras cosas. Vamos a ir hablando un montón de cosas, pero contamos ahora, que ya nos queda un poco tiempo, pero me encantaría seguir hablando con vos un poco de, tuviste esta vocación de estar en la política. Sí, esta vocación comenzó cuando yo tenía... ¿Tiene que ver un poco con este sentido de la justicia? Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con este sentido de la justicia donde yo enfrento a grandes tótems del poder para desenmascarar algo, ¿no es cierto? Y creo que la única manera son espacios que nos den espacio en distintos lugares donde podamos tener participación. Y de hecho, a mí me pasaba que yo era la defensora, siempre yo me juntaba en la escuela con personas que eran discriminadas, con capaz que la gordita, el gordito, la persona que no tenía recursos, y bueno, y yo era la justicia, la gana de decir, en la política puedo, que es un tema que lo vamos a desarrollar en el próximo, lo vamos a desarrollar y te prometo que voy a contar todo. Pero sí, en este programa siempre terminamos con un mensaje, un aprendizaje para todos ustedes, así que Yendel, para los jóvenes que están mirando, que se sienten en la misma situación que vos en su momento, para los papás, por favor, un mensaje, perfecto. Cerramos este programa. Bueno, más que nada lo que quiero decir es que a los jóvenes, a los papás, que bueno, que la base de todo es el amor a los hijos, el amor a que se desarrollen. No debe ser fácil, por supuesto, el acompañamiento, pero hay herramientas, el Estado tiene herramientas, en los lugares, en los organismos hay. Busquen información, googleen, busquen videos de personas en YouTube que hayan pasado y atravesado por situaciones parecidas. Entonces, y no tengan miedo con preguntarle a sus hijos acerca de su identidad o acerca de su orientación, porque más de una vez a los chicos les cuesta mucho dar ese paso y contarlo. Entonces, si ven algo de eso, preguntárselo, pero no preguntárselo de manera ofensiva o de manera violenta, sino con mucho amor. Tienen que ponerle amor a todo lo que hagan. Y a las personas que no tienen la suerte de tener el acompañamiento, buscar siempre ayudas externas, en organizaciones, en activistas, en compañeras, compañeros, bueno, en sistemas educativos, en distintos lugares, pero siempre la identidad es muy importante que la puedan desarrollar cuanto antes para que puedan ustedes acomodar su vida y realizarla de manera fluida y en una sociedad donde hoy en día contamos con leyes como identidad de género y matrimonio igualitario también, así que creo que es muy importante que basada en esas leyes podamos construir una mejor sociedad para todos y todas. Yendel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, hasta muy prontito.